Permítanme presentarme formalmente, mi apellido es y mi nombre es Fei, no soy una bandida, sino la auténtica y legítima pequeña condesa de la mansión del Gran General. Mi padre es el Gran General que protege la nación, majestuoso e imponente. Mi madre es la Gran Princesa, noble y famosa en la capital. Mi hermana mayor es la noble consorte favorecida por el emperador, solo necesita estornudar para que todo el harén camine, hable y ría en voz baja. Mi hermano mayor es el erudito principal, el primero en los exámenes imperiales, talentoso y apuesto, considerado el modelo de hijo perfecto con el que sueñan todas las señoritas. Y yo, una tonta bendecida por el cielo con un coeficiente intelectual negativo infinito, a quien hasta los caballos desprecian y no dejan montar. Entonces, un hermoso día, mamá, la administradora de la mansión, trajo de repente a una joven hermosa como salida de un cuadro, de rostro delicado y aire noble. Con solo mirarla se notaba que era de familia prestigiosa. Ella dijo temblando: esta vieja sirvienta cargó al bebé equivocado ese año, esta es la verdadera pequeña condesa. Toda la mansión sintió como si hubieran ganado la lotería. Mi padre se golpeó el muslo con un puff resonante. Lo dije. ¿Cómo podría mi hija ser tan estúpida como para no distinguir la cabeza de un caballo de su cola? Resulta que hubo un cambio equivocado. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, abrazó a aquella joven llorando como una tormenta. Cielos, esta mirada, esta postura al sentarse es idéntica a la de su hermana mayor en el palacio. Aquí está mi propia sangre. Toda la familia se apresuró, unos tomados de la mano, otros secándose las lágrimas, tan conmovidos como si nunca hubiera habido una separación. A mí me apartaron a un lado, y seguí masticando mi alita de pollo con miel, sin cambiar la expresión de mi cara. En ese momento me di cuenta de la verdad. Ajá. Con razón desde pequeña sentía que no era de la misma especie que ellos. Una persona bondadosa, con un coeficiente intelectual promedio pero una inteligencia emocional altísima como yo, ¿cómo podría haber nacido en este nido de serpientes? Resulta que no soy su hija biológica. Gracias al cielo y a la tierra. Me llamo Fei, la auténtica pequeña condesa de la mansión del general. Mi credo de vida es muy simple: si puedo acostarme, absolutamente no me siento, y aunque el juego se derrumbe, primero tengo que comer hasta llenarme. En otras palabras, con la barriga llena se entiende la razón. Ese día, el cielo estaba azul, la brisa suave, los pájaros cantaban, y yo estaba en cuclillas sobre un banco de piedra en medio del patio, sosteniendo con ambas manos el tesoro del mundo, las alitas de pollo asadas con miel del chef Wang. Roía con pasión, mi boca brillaba como si estuviera untada de aceite, sintiéndome tan feliz que mi alma estaba a punto de ascender. Justo en el clímax de ese banquete espiritual, escuché el sonido de chanclas arrastrándose detrás de mí. Al levantar la cabeza, vi a Yumama guiando a una joven a través de la puerta de la luna. Aquella joven tenía una figura elegante, un rostro pintoresco, ojos brillantes como un lago de otoño, y cada paso que daba llevaba consigo una fragancia y un aire de soy la protagonista escrito claramente en su frente. Si esto fuera una novela, ella sería sin duda el tipo de personaje que, al aparecer, hace que los héroes del mundo caigan rendidos de admiración. En cuanto a mí, acababa de terminar de roer el hueso y pensaba para mis adentros. ¿Otro pariente lejano que viene a gorronear comida? ¿Apenas es de mañana y ya hay fiesta en casa? Antes de que pudiera lamer el resto de la miel pegada en la comisura de mis labios, Yumama de repente se arrodilló con un sonido sordo pum, justo en medio del patio. Esa postura de rodillas, si compitiera en el deporte de colapso dramático sorpresa, sin duda ganaría el primer lugar. Lloraba y rodaba, con lágrimas y mocos mezclándose, con una voz tan triste que hasta los pollos en el corral guardaron silencio y no pudieron cantar. Gran general, señora. Esta sirvienta tiene culpa, un gran pecado. Ese año, esta sirvienta fue estúpida y abrazó por error a la verdadera señorita de la mansión y trajo a una hija tonta de unos parientes para reemplazarla. Casi me atraganto con el hueso de pollo. Espera, hija tonta de unos parientes me suena familiar. No me digas que. Yumama aún no había terminado, con mano temblorosa señaló a la belleza que estaba a su lado. Esta es la verdadera condesa. En un instante, todo el gran salón quedó en silencio absoluto, se podía escuchar claramente hasta el vuelo de una mosca.
Mi padre, el gran general que intimida en las 4 direcciones, cuyo nombre hace llorar a los niños de la capital con solo escucharlo, ahora tenía los ojos desorbitados y la taza de té en su mano fue aplastada hasta convertirse en polvo. Esa escena fue tan clásica que casi aplaudí. Mi madre, la actual gran princesa, famosa por su serenidad, a quien ni el viento ni las olas perturban, se levantó de su silla de madera de sándalo rojo con el rostro rígido. Mi hermano, el erudito recién graduado, elegante y cortés, que podía leer poesía y conmover a otros hasta las lágrimas, también se desmoronó como una estatua de arcilla bajo la lluvia. 3 pares de ojos se giraron simultáneamente hacia mí. Me quedé paralizada por un momento, luego, por reflejo de supervivencia, tragué el último trozo de carne para no desperdiciarlo. Después, me lamí tranquilamente la grasa de las yemas de los dedos, levanté la cara y mostré la sonrisa tonta característica de la familia A. Toda la familia me miró en silencio y luego se giró para mirar a la belleza que estaba al lado. En ese momento, sentí la luz de la iluminación extenderse por todo el salón, brillante, deslumbrante y dolorosa para los ojos como el sol del mediodía. Así que era eso, esas 4 palabras resonaron al unísono, profundas y llenas de emoción. Mi padre se golpeó el muslo con un «bang», un sonido como un trueno en un cielo despejado. Lo dije. ¿Cómo podría mi hija ser tan débil que escribe peor que el pequeño sí que barre el patio? Resulta que es hija de otra persona. Mi madre, con lágrimas en los ojos, sacó un pañuelo bordado con flores de loto y se secó las comisuras de los ojos. Cielos, mi hija biológica. ¿Cuántos años has sufrido? Ven rápido aquí para que tu madre te vea bien. Ya decía yo que mi hija biológica no podía ser tan mediocre. Permítanme preguntar, ¿por qué enfatizó tanto la palabra mediocre? Mi hermano, el erudito principal, elegante y gentil, que en su vida nunca había hablado mal de nadie, finalmente suspiró con tristeza, con una voz profunda llena de lástima. Con razón lleva 10 años leyendo libros y todavía no puede distinguir entre la literatura y las artes marciales. Aquella joven juntó las manos en señal de saludo, gentil y cortés. La hija Yen presenta sus respetos al padre, a la madre y al hermano mayor. Toda la familia se reunió de inmediato para preguntar con solicitud, una escena tan conmovedora que hacía saltar las lágrimas. Yen, en medio del abrazo familiar, me lanzó una mirada furtiva. En sus ojos había un desprecio y una presunción que no se molestó en ocultar. Ella era como un fénix regresando a su antiguo nido, y yo era la gallina de monte que había ocupado el nido equivocado durante más de 10 años y estaba a punto de ser expulsada de una patada. Probablemente pensó que yo lloraría, gritaría y no me resignaría a irme. Pero yo solo saqué otra brocheta de carne de mi pecho, y mientras la roía, la miré con ojos llenos de lástima. Pobre de ella, cree que ha entrado en un nido de oro, sin saber que este lugar es el purgatorio. Pronto lo sabrá, porque conozco demasiado bien a ese grupo de personas llamadas familiares. No están dando la bienvenida al afecto familiar, están recibiendo una herramienta perfecta para cargar con todos sus sueños inconclusos. Efectivamente, justo al día siguiente de la escena del reencuentro con la hija perdida, mi padre, lleno de entusiasmo, llamó a Yen al campo de entrenamiento. Mi padre, que ha dominado el campo de batalla durante décadas y cuya fama resuena en los 4 mares, tenía como único arrepentimiento en la vida haber engendrado un hijo que solo sabía mover el pincel y una hija que se desmayaba al ver un caballo y se caía con el viento. Yo fui quien lo sumió en una crisis mental cuando a los 5 años, aprendiendo a caminar, me rompí la pierna, y a los 8 años, aprendiendo a montar a caballo, caí dando 3 vueltas y casi fui pisoteada como una tortilla. Desde entonces, mi padre tuvo que tragarse las lágrimas y enterrar el sueño de que su hija se uniera al ejército y dominara el campo de batalla. Sin embargo, hoy, con solo echar un vistazo a Yen con su postura erguida, la espalda recta como una lanza y los ojos brillantes como estrellas, el fuego en su corazón estalló como petardos en la víspera de Año Nuevo. Se golpeó el pecho con un paf. Yen, hija mía. Finalmente el cielo tiene ojos. Mi hija definitivamente debe heredar mi legado, montar caballos de guerra, empuñar la gran espada y dominar la frontera. La voz de mi padre resonó como una campana de bronce, y su mano dio un paf en el hombro de Yen,
tan frágil que pareció que se rompería allí mismo. Mira esto, este arco, esta lanza, esta es la actitud que debe tener la hija de un general. Desde hoy, papá te enseñará personalmente. Yo estaba detrás de un árbol cercano, sosteniendo una manzana crujiente, mordisqueándola mientras veía el espectáculo. No me perdería la primera lección de la nueva versión de la hija Hua Mulan. El rostro de R.U. Yen se puso pálido al instante como si acabara de escuchar una sentencia. Con solo mirar pude adivinar que ella seguramente pensaba que la actitud de la hija de un general era montar a caballo volando por el campo, con el cabello al viento y una sonrisa radiante. Pero estaba equivocada, terriblemente equivocada. Mi padre es famoso por su entrenamiento brutal, o mejor dicho, tan estricto que los soldados bajo su mando se ponen firmes como astas de bandera en cuanto lo ven. La forma en que enseña a su hija no es diferente a la de enseñar a los reclutas en la frontera. El primer día practicando la postura del caballo, el sol no había salido ni por 2/4 de hora y R.U. Yen ya temblaba. El sudor caía como lluvia y sus 2 rodillas temblaban como tambores de pueblo en día de fiesta. Una hora después, fue llevada de regreso por 2 robustas niñeras como si fuera un trofeo de guerra. Mientras tanto, mi padre estaba de pie en medio del patio riendo alegremente, pensando que acababa de encontrar una sucesora para sus artes marciales. El segundo día, mi padre dijo: Hoy practicamos tiro con arco. Al escuchar eso, casi me atraganto con una semilla de manzana. Mi padre, famoso por su disciplina militar, inmediatamente hizo traer un arco de acero pesadísimo de 50 kilos, algo que incluso el capitán de la Guardia Imperial hacía crujir al tirar. R.U. Yen usó todas las fuerzas de su vida, se le marcaron las venas azules, su cara se puso roja como un tomate, pero la cuerda del arco permaneció quieta, sin interés en moverse. Yo miraba desde un rincón del patio, contando mentalmente: 3, 2, 1. Listo. Efectivamente, casi vomitó sangre. Mi padre no se inmutó, su voz resonó claramente por todo el campo de entrenamiento. Bien. Esfuérzate un poco más. Tú puedes hacerlo. Mordí la manzana con un crujido y asentí. Sí, claro, puedes hacerlo, puedes ser llevada en camilla. El tercer día pasaron a aprender a manejar la lanza. Mi padre, entusiasmado, ordenó que sacaran una lanza larga de madera de fresno blanco más alta que ella, brillante como un rayo en el cielo. R.U. Yen intentó levantarla con todas sus fuerzas. Sus manos temblaban como hojas de plátano en temporada de viento. El sudor corría a chorros y su rostro se contorsionaba como un bollo al vapor cocinado a fuego demasiado alto. Luego, clank, la punta de la lanza cayó pesadamente al suelo, a solo 1 pulgada de la punta del zapato de mi padre. El aire estaba tan quieto que se podía escuchar claramente a los gorriones en la esquina del muro. Mi padre miró hacia abajo a la punta de la lanza, con la cara negra como el fondo de una olla y una mirada capaz de hacer temblar a los generales en la frontera. R.U. Yen estaba pálida como el papel, con los labios temblorosos. Padre, me esforzaré más. Medio mes después volví a ver a R.U. Yen. Ya no era la protagonista luminosa de antes. Había adelgazado una talla, su piel estaba bronceada por el sol, sus manos llenas de ampollas y al caminar temblaba más que un bambú en una tormenta. Los ojos que antes brillaban como un lago de otoño ahora estaban turbios como aceite de freír quemado, y en ellos se mezclaba todo un cielo de terror, resentimiento y envidia. Yo estaba sentada tranquilamente en el pabellón, con un racimo de uvas moradas en la mano, masticando lentamente y abanicándome de vez en cuando con un abanico de hojas. A un lado la brisa fresca, al otro las carpas saltando en el lago, la vida era bella como un cuadro. R.U. Yen se acercó, con voz temblorosa pero intentando sonar firme. Tú. Impostora. ¿Por qué puedes estar tan tranquila? La miré sin apresurarme a hablar, escupí suavemente una semilla de uva, la semilla cayó con un plop en el agua, las ondas se expandieron y las carpas asustadas nadaron en desorden. Luego me sacudí la punta de los dedos, con voz baja pero clara. Porque soy tonta. Levanté la vista, la familiar sonrisa estúpida apareció de nuevo en mis labios, con un poco de jugo de uva brillante aún pegado en la comisura. Padre se rindió conmigo hace mucho tiempo. Mi voz era tan ligera como si estuviera contando la historia de un extraño, pero cada palabra caía como una pequeña piedra golpeando el fondo del corazón de quien escuchaba.
R.U. Yen era diferente, saltó como un gato al que le pisan la cola, con los ojos desorbitados y los labios temblorosos. ¿Tú, qué dijiste? Incliné ligeramente la cabeza y sonreí amablemente. Dije que sigas esforzándote. En esta mansión, quien es demasiado terco tarde o temprano será entrenado hasta que le salga una tercera personalidad. R.U. Yen se abalanzó y me arrancó el plato de uvas de la mano, arrojándolo al suelo con un golpe sordo, como si tirara todo un sueño. ¿Basado en qué? En que te basas para que tú, una tonta que no sabe hacer nada, puedas sentarte aquí a disfrutar, mientras yo, la verdadera condesa, debo sufrir practicando esas cosas mortales como una esclava? La miré de la cabeza a los pies, con el rostro inexpresivo como una estatua de piedra. Me incliné para recoger una uva que estaba intacta, la limpié apresuradamente con mi manga, sin importarme que la manga se manchara de grasa, y me la metí en la boca masticando lentamente. La uva era tan dulce que tosí y luego solté unos sonidos muy claros. Estoy comiendo. Aún mirando directamente a R.U. Yen, con voz tranquila. Eres inteligente, eres hermosa, eres talentosa. Padre ve esas cosas, piensa que eres un jade en bruto. Pero el jade necesita ser pulido, y él lo pulirá a su manera. Tan estricto que hasta las piedras llorarían. Te verá como una herramienta para satisfacer sus sueños del campo de batalla. Si estás de acuerdo o no, no importa. Si te lastimas o no, tampoco importa. Si mueres o no, también es una opción. Con cada palabra que salía, el rostro de R.U. Yen se ponía más pálido, como si alguien le estuviera quitando capas de pintura de la cara. Yo seguía chupándome tranquilamente los dedos manchados de jugo de uva, recordándome la primera regla de la vida: cuando hay problemas en casa, come primero. R.U. Yen se quedó paralizada, con los ojos desorbitados, una mezcla de miedo, ira y confusión. Quería replicar, sus labios se movían pero no podía pronunciar ni una palabra, porque sabía que yo tenía razón. El último medio mes era la prueba más cruel. La mirada de mi padre hacia ella nunca tuvo un rayo de afecto paternal, solo la evaluación de un general hacia un recluta y la mirada escrutadora de un artesano hacia una herramienta recién forjada. Abrí los brazos lentamente, la sonrisa tonta aún en mis labios, pero cada palabra caía ligera como un cuchillo. ¿Y qué hay de mí? Solo soy un montón de barro que no sirve para enlucir la pared. A los 5 años aprendiendo a caminar me rompí la pierna, a los 8 años montando a caballo me caí de la silla y casi me matan a pisotones, no puedo levantar un arco, no puedo levantar una lanza. Soy ignorante en letras, los 4 libros y los 5 clásicos no me entran ni una línea, y de solo escuchar sobre el arte de la guerra me da sueño. Mi padre se desesperó hace mucho tiempo, un desperdicio que ha sido desechado, ¿quién se molestaría en controlarlo? En cuanto a ti, inteligente, hermosa, talentosa, en esta mansión del general eso es un pecado. Tu intelecto es una herramienta, tu belleza es una rienda, te usarán para arrastrar sus propios sueños inconclusos. Y los sueños de mi padre no son del tipo amable. Suspiré, saqué de mi pecho un paquete de papel aceitado, lo abrí y el aroma de pollo asado caliente se extendió por el aire. Arranqué un muslo de pollo con la piel brillante y se lo ofrecí. Por eso te aconsejo que primero comas hasta llenarte. Quizás en el futuro quieras comer y no tengas la oportunidad. R.U. Yen me fulminó con la mirada, con la voz ahogada por la ira. Tonta. ¿Quién quiere comer tu asqueroso muslo de pollo? Dicho esto, golpeó con fuerza el pobre muslo de pollo, que voló en un arco perfecto y cayó pesadamente al suelo. Esa era la mejor parte. Un muslo grasoso, con piel dorada y crujiente, con un aroma delicioso, fue mandado a volar por ti solo por un berrinche. Suspiré y bajé la vista para mirarlo durante un largo rato, mientras en mi cabeza surgía lentamente una vaga predicción: me temo que en unos días, aunque quiera comer, no será tan fácil. Efectivamente, unos días después mi profecía se hizo realidad. R.U. Yen fue entrenada por mi padre hasta el punto de que no podía mantenerse en pie, sus piernas temblaban como fideos demasiado cocidos, su espalda estaba encorvada, sus manos llenas de ampollas y su piel oscurecida. A simple vista, parecía que acababa de regresar de la guerra y no que fuera la pequeña condesa recién reconocida. Finalmente, mi madre tampoco pudo aguantarlo más. Pero no por lástima,
sino porque a sus ojos, una hija con manos grandes y hombros anchos, músculos abultados y piel bronceada era una humillación para la familia real. Se vistió con su traje de la corte, ropas de seda tan brillantes que hasta la luz del sol tenía que apartarse, y sosteniendo un abanico redondo con incrustaciones de jade, señaló directamente a la cara de mi padre, con voz aguda como una campana. «Basta. ¿Estás entrenando soldados o destruyendo a mi hija? Nuestra casa es la mansión del general, no un cuartel. Una hija debe tener el aspecto de una hija». Mi padre se quedó allí, todavía sosteniendo la lanza de 1,5 metros, con la cara fría como una moneda de los reinos combatientes. Mientras tanto, R.U. Yen, como si hubiera agarrado una paja salvavidas, se lanzó directamente a los brazos de mi madre llorando como una flor de peral bajo la lluvia, con los hombros temblando y las lágrimas volando en órbita. Pensó que finalmente había escapado de la pesadilla del campo de entrenamiento y regresado al cálido abrazo de su madre. Pero no esperaba caer de un pozo de fuego a un sótano de hielo. Mi madre creció en el palacio, siendo la hija mayor más mimada por el anterior emperador. Las 2 palabras reglas estaban grabadas en sus huesos, convirtiéndose en su segundo instinto. El sueño de toda su vida era criar personalmente a una hija aún más perfecta e impecable que cualquier princesa del palacio, una versión viva de la regla de oro. En cuanto a mí, claramente no era el brote adecuado. Podía atragantarme bebiendo té, tropezar al caminar, y si me ponía esos complicados trajes de palacio, a los 2 pasos las cintas se enredaban en mis piernas y casi me ataba a mí misma hasta la muerte frente a todos. Mi madre una vez puso todo su empeño en mí, enseñándome etiqueta, música, ajedrez, caligrafía, pintura, equitación, danza con abanico. El resultado fue que solo pudo sacar una breve y filosófica conclusión: la madera podrida no se puede tallar. Así que me soltó. Todas las expectativas, fantasías y sueños de una princesa perfecta que había albergado durante tanto tiempo, los puso todos en R.U. Yen. Después de ser rescatada de las garras de mi padre, R.U. Yen no tuvo tiempo ni de recuperar medio aliento antes de ser llevada por mi madre directamente al pabellón Himja, su residencia privada y también el horno de refinación de oro según los estándares imperiales. A partir de ese día, comenzó oficialmente una nueva ronda de entrenamiento. Lección 1. Aprender a caminar. Los pasos eran demasiado grandes. Una chica de buena familia debe ser elegante y ligera como un sauce ante el viento, cada paso no debe superar las 3 pulgadas. Mi madre sostenía una regla de jade, con expresión severa como si estuviera calificando la selección de concubinas. R.U. Yen se tambaleó un poco. ¡Zas! La regla golpeó directamente en su pantorrilla blanca. Ese sonido resonó claro y melodioso, pero helaba la sangre al escucharlo. Lección 2. Aprender a comer. Al tomar verduras, la muñeca no debe levantarse demasiado alto, no se debe hacer ruido al comer. Solo se puede tomar el plato que está enfrente, solo se debe comer hasta estar un 70% lleno, no se debe dejar ni un grano en el cuenco, y por supuesto, tampoco comer ni un grano de más. R.U. Yen estaba mareada de hambre, quería tomar un trozo más de pollo al loto que estaba un poco lejos de su alcance. ¡Zas! La regla volvió a bajar. Mi madre, a quien todos elogiaban por ser digna y elegante, gritó fuerte. Solo puedes tomar el plato que tienes enfrente cada vez. Lección 3. Aprender la postura. No mostrar los dientes al reír, no hablar en voz alta, sentarse con la espalda recta, mantener la cintura firme durante 2 horas sin moverse. Caminé tranquilamente hasta la puerta del pabellón Himja y eché un vistazo. R.U. Yen estaba sentada recta como un tronco, con la frente empapada de sudor y el cuerpo temblando ligeramente. Mi madre estaba sentada a su lado bebiendo té y enseñando pausadamente. La mirada debe ser suave, sin mirar de reojo a un lado y a otro. La curvatura de la comisura de la boca debe ser moderada, si se curva demasiado es coqueta, si es muy poco es rígida. R.U. Yen estaba casi a punto de volverse loca. ¿Quién hubiera imaginado que una mujer criada en el palacio pudiera ser meticulosa hasta el punto de la perversión, hasta el punto de que cada parpadeo, cada respiración tuviera reglas estrictas? Ella me miró pidiendo ayuda, seguramente recordando el muslo de pollo que tiró el otro día. Yo solo pude encogerme de hombros con impotencia. Con mi madre vigilando tan de cerca,
¿cómo me atrevería a pasarle comida a escondidas? Me metí un trozo de pastel de osmanto en la boca y murmuré: «Madre, tengo hambre». La mirada de mi madre se desvió hacia mí, fría como el hielo, pero finalmente se transformó en un poco de indulgencia renuente. «Vete, dile a la cocina que prepare lo que te gusta, no estorbes aquí a la vista». Me di la vuelta y salí corriendo, dejando atrás la mirada de Yen, aún más desesperada. Pasó otro medio mes. Yen estaba tan demacrada que solo era piel y huesos, con los ojos vidriosos como una flor marchita por el rocío de la noche. Empezó a caminar con los brazos y piernas descoordinados, al comer contaba inconscientemente cada grano de arroz, y al ver a alguien quería hacer una gran reverencia y arrodillarse. Mi hermano finalmente no pudo soportarlo más. Él, que desde pequeño fue correcto, gentil y cortés, el modelo soñado de innumerables doncellas de la capital, llamó a Yen a su estudio. Yen pensó que había sido salvada de nuevo, pensó que este erudito guapo como el jade debía ser la última persona normal en esta casa de locos. Pero volvió a equivocarse. Mi hermano, el erudito más joven de la corte, lo que más desprecia en la vida es a la gente ignorante y vacía. Me soportó durante más de 10 años solo porque el médico dijo que mi cerebro se quemó por la fiebre y no tenía remedio. Ahora que tenía una hermana que parecía normal, su deseo de enseñar se encendió de inmediato. Hermana, las artes marciales de padre y la etiqueta de madre son cosas externas. Solo leyendo libros se puede entender la razón, se puede cambiar el destino de ser pisoteado por ellos. Mi hermano estaba sentado detrás del escritorio, con una mirada amable. Yen lo miró, sus ojos revelaban terror. Que una mujer sin talento es una virtud, ese es un pensamiento ignorante. Él empujó hacia ella una pila de libros más gruesa que la muralla de la ciudad. Como hija de la mansión del general, no te pido que gobiernes el país, pero al menos debes conocer el pasado y el presente. Los 4 libros, los 5 clásicos, las 7 estrategias, los 6 textos, primero cópialos a mano 10 veces y estúdialos a fondo. Yen miró la pila de libros, se le oscureció la vista y casi se desmaya. Copiar libros es solo la base. Mi hermano ignoró por completo su expresión y continuó con entusiasmo. En el tiempo libre te enseñaré las 6 artes del caballero: cítara, ajedrez, caligrafía, pintura, tiro y matemáticas. No necesitas dominarlas todas, pero debes tener nociones, especialmente de ajedrez y caligrafía, que son muy útiles para cultivar el carácter. Empieza a practicar desde hoy, si no practicas bien, se prohíbe comer. Así, la pesadilla de Yen entró en su tercera etapa. Todos los días tenía que levantarse al amanecer para copiar libros hasta que su muñeca se hinchaba como un bollo. Durante el día, mi hermano la arrastraba a jugar al ajedrez. Una partida podía durar 4 horas, y con solo hacer un movimiento equivocado, él le sermoneaba sobre principios morales durante media hora. Por la noche practicaba caligrafía. Si una hoja de papel tenía una mancha de tinta que no le gustaba, tenía que reescribirla 100 veces. Mi padre entrenaba para destruir su cuerpo. Mi madre enseñaba etiqueta para desgastar su espíritu. Mi hermano enseñaba para aplastar su voluntad. A veces pasaba por el estudio y veía a Yen sosteniendo un pincel, con los ojos vidriosos, murmurando. Confucio dijo: la piedad filial comienza con el respeto a los hermanos. Se había vuelto completamente loca. Empezó a evitar a todos como un conejo asustado. Si veía a mi padre quería correr, si veía a mi madre quería arrodillarse, si veía a mi hermano quería llorar. Toda la familia empezó a sentirse molesta. Mi padre la criticaba por ser débil e incapaz de asumir grandes responsabilidades. Mi madre la encontraba vulgar y difícil de presentar ante la gente. Mi hermano decía que era ignorante, madera podrida difícil de tallar. Empezaron a acordarse de mí. Aunque soy tonta, soy obediente, aunque soy inútil, soy emocionalmente estable. Justo cuando Yen estaba tan desesperada que planeaba buscar una cuerda para acabar con su vida, mi hermana mayor, la noble consorte más favorecida por el actual emperador, regresó a la mansión para visitar a la familia. Mi hermana mayor es ambiciosa por naturaleza, con una belleza otorgada por el cielo y una mente profunda y calculadora.
Para mantenerse firme durante tantos años en medio del harén, donde la gente se come a los demás sin escupir los huesos, no solo confió en su belleza. Su sueño era tener una hermana inteligente y hermosa para llevarla al palacio como su brazo derecho y juntas apoderarse del harén. Lástima que la hermana que tenía era yo, con mala cabeza y una apariencia simplemente bonita, totalmente insuficiente para cumplir los estándares. Ella se había rendido hacía tiempo, pero la aparición de Yen le hizo ver un rayo de esperanza. El día que mi hermana mayor regresó a la mansión, el despliegue fue enorme. Iba sentada en un palanquín de fénix con bordes dorados, rodeada de sirvientes del palacio que le escoltaron a la mansión como si una reina hubiera descendido a la tierra. Nada más entrar por la puerta, vio inmediatamente a Yen parada entre la multitud, aunque demacrada, no podía ocultar su belleza devastadora. Los ojos de mi hermana se iluminaron. ¿Es esta la hermana Yen? Mi hermana mayor bajó del palanquín de fénix, tomó cariñosamente la mano de Yen, la miró de pies a cabeza y asintió satisfecha. Efectivamente es un capullo de flor, aún más hermosa que en los cuadros. Yen estaba atónita por el favor, mirando con miedo a la noble y poderosa hermana mayor. Hermana buena, has sufrido en casa, ¿verdad? No tengas miedo, de ahora en adelante, con tu hermana mayor aquí, nadie se atreverá a intimidarte. En ese momento, los ojos de Yen volvieron a brillar. Durante los días que mi hermana mayor se quedó, llevó a Yen consigo casi como una sombra, sin separarse de ella a donde quiera que fuera. Las dos a menudo cerraban la puerta y susurraban durante horas. No sé qué le enseñó mi hermana mayor, solo vi que el aura de Yen cambiaba claramente día a día. Frente a los extraños, ya no era tímida ni miedosa, su mirada comenzó a llevar cálculo y agudeza. Empezó a aprender a leer las expresiones faciales, a sondear el corazón de las personas. Empezó a entender cómo usar su belleza y debilidad para ganarse el favor y dividir a los demás. Antes de regresar al palacio, mi hermana mayor tomó la mano de Yen y le aconsejó gentilmente. Hermana, ¿recuerdas todo lo que te enseñé? Hablar por hablar no sirve de nada, debes encontrar oportunidades para practicar, solo así estaré tranquila para llevarte al palacio a disfrutar juntas de la gloria. Yen asintió con fuerza, sus ojos brillaban con emoción mezclada con maldad. Se había graduado. Después de eso, la mansión del general se puso patas arriba. La primera persona que Yen eligió para practicar fue yo. Probablemente pensó que yo, una falsa condesa abandonada, era la presa más fácil y también la primera que debía ser purgada. Ese día, mi madre acababa de recibir un rollo de brocado de nubes de primera calidad de Jiannan, y dijo que quería hacer ropa para mí y para mi hermana mayor. Yen, frente a mi madre, dijo con voz suave y gentil. Madre, la hermana menor ha sido tonta desde pequeña, usar una tela tan buena es realmente un desperdicio. ¿Por qué no me das su parte a mí? En el futuro, si tengo la oportunidad de entrar al palacio para servir a su majestad, también será una forma de honrar a la mansión del general. Mi madre escuchó, asintió pensando que tenía razón e inmediatamente le dio todo el rollo de brocado. Yen lo tomó, agitándolo alegremente frente a mí, y usando un tono de voz que solo nosotras dos podíamos escuchar, torció la boca. ¿Lo ves, tonta? Todo lo que hay aquí debería haber sido mío. Tu futuro también será mío. No dije nada, solo saqué silenciosamente de mi pecho un paquete de papel aceitado. Al abrirlo había un trozo de pierna de cerdo estofada muy fragante. Mordí un trozo, masticando lentamente y murmurando. «Oh, realmente es una tonta», resopló Yen con frialdad, abrazando el rollo de tela y marchándose con arrogancia. No pasaron muchos días cuando ella, luciendo el nuevo traje hecho con el brocado de nubes, entró al palacio con la intención de aprovechar la oportunidad para acercarse a mi hermana mayor y al mismo tiempo reportar los resultados de su entrenamiento en intrigas palaciegas. El resultado fue que, nada más entrar por la puerta del palacio, fue detenida por los eunucos de la guardia que, sin decir palabra, la sacaron y le dieron 20 azotes. La razón era muy simple, llevaba el mismo vestido que mi hermana mayor. La noble consort es la más alta en el harén, llevar el mismo vestido que la noble consorte es un crimen grave, falta de respeto. Yen fue traída de vuelta del palacio en camilla,
con el trasero hinchado y la cara verde como una hoja. Su mirada quería envenenarme, con una expresión que decía, tú. Lo sabías de antemano, ¿verdad? A propósito, no me lo dijiste. ¿Acaso yo cosí tu ropa? ¿Cómo iba a saberlo? Abrí mis ojos inocentes, solo pude mirarla con una mirada muy profunda, y luego, en silencio, tomé un puñado de cerezas frescas y me las metí en la boca. El jugo de cereza era dulce y fragante como la miel. Vi que seguía mirándome fijamente, así que le extendí un puñado. ¿Quieres comer? Te doy. Ella cambió de color al instante y apartó mi mano de un manotazo. Después de ese incidente, R.U. Yen me odiaba hasta los huesos, juró vengarse. Justo en ese momento, a mi hermano le acababan de regalar una piedra de tinta Duanzi de primera calidad, que le encantaba. R.U. Yen aprovechó que mi hermano estaba distraído para colarse en el estudio, robar la piedra de tinta y esconderla debajo de mi almohada. Luego corrió inmediatamente a acusarme con mi hermano, llorando mientras contaba. Vi a Fei entrando misteriosamente al estudio, seguramente por envidia de que todos me quieran, robó la piedra de tinta para venderla. Mi hermano, medio creyendo y medio dudando, llevó gente a mi habitación para registrar. Efectivamente, la valiosa piedra de tinta estaba justo debajo de mi almohada. Persona y objeto robado estaban allí, la evidencia era clara. R.U. Yen lloró aún más lastimosamente, defendiéndome gentilmente. Hermano, no culpes a Fei, ella simplemente no entiende. Esta piedra de tinta vale una fortuna, seguramente alguien la engañó y despertó su codicia. Sus palabras eran magnánimas y atentas, como si realmente sintiera lástima por mí. El rostro de mi hermano se oscureció, y toda la familia se giró para mirarme esperando mi explicación. ¿Qué podía decir? Si decía que no la tomé, ¿quién me creería? Solo miré en silencio a R.U. Yen, mirando profundamente en sus ojos, donde escondía veneno y el placer de la victoria. Justo cuando la mano de mi padre estaba a punto de caer, solté un llanto fuerte, llorando incluso más fuerte que ella. Llorando y señalándola mientras gritaba. Mala. Malvada. Tú robaste mi piedra para romper nueces. Toda la habitación cayó en un silencio sepulcral. La mano de mi padre se detuvo en el aire. La comisura de la boca de mi madre se contrajo. R.U. Yen se quedó paralizada en su lugar. Mi hermano se llevó la mano a la frente y suspiró. Una tonta que solo sabe comer, toma una valiosa piedra de tinta de 1000 oros para romper nueces. Realmente es estúpida sin remedio. Pero de todos modos, la piedra de tinta fue encontrada en mi habitación, esto no podía considerarse como si no hubiera pasado. Mi padre me castigó con 3 días sin comer carne, mi madre, sintiéndose avergonzada, me encerró 5 días. Y R.U. Yen, aunque no logró hacerme daño con éxito, me hizo sufrir bastante. Por un momento disfrutó de una gloria ilimitada. Pensó que sus habilidades de intriga palaciega habían alcanzado la cima y comenzó a extralimitarse en la mansión. Hoy acusaba a esta sirvienta de robar una horquilla de jade, mañana decía que aquel sirviente tenía un comportamiento irrespetuoso. Usó lo que mi hermana mayor le enseñó, convirtiendo la mansión del general en un campo de batalla. Y con quien fue más dura fue con Yumama, la persona que la trajo de regreso a la mansión. Dijo que Yumama tenía las manos sucias y la castigó arrodillándola en la nieve durante 2 horas, casi costándole la vida. Luego dijo que Yumama hablaba demasiado y ordenó que la abofetearan 20 veces hasta que su boca se llenó de sangre. Quería que toda la mansión supiera que ella, R.U. Yen, era la verdadera dueña de este lugar. Yumama finalmente fue empujada al límite. Una noche de tormenta y lluvia, Yumama, empapada y con el cabello revuelto, irrumpió directamente en el salón principal. Una vez más, se arrodilló con un golpe sordo ¡pum! En el suelo. Solo que esta vez en su rostro no había arrepentimiento, sino un remordimiento extremo y una furia histérica. Gran general. Señora. Esta sirvienta tiene culpa. Esta sirvienta dijo una gran mentira. En ese momento, toda mi familia estaba reunida alrededor de la mesa comiendo olla caliente, escuchando a R.U. Yen contar vívidamente sobre la perspectiva gloriosa cuando ella entrara al palacio para ayudar a mi hermana mayor, trayendo el máximo honor a todo el clan.
Sus palabras aún no habían terminado cuando fueron interrumpidas por los gritos miserables de Yumama. En el rostro de R.U. Yen apareció un destello de molestia y una intención asesina. «Vieja loca. Sáquenla y mátenla a golpes». R.U. Yen gruñó. «Cállate». Mi padre gritó fuerte, sus ojos severos y fríos barrieron a Yumama. ¿Qué truco demoníaco es este ahora? Yumama señaló temblando a R.U. Yen, gritando cada palabra desde su garganta. «Ella no es la verdadera condesa en absoluto. Ese año esta sirvienta no cambió a ningún bebé. Fueron sus padres biológicos. Ellos mismos le dieron a esta sirvienta una gran suma de dinero para obligarla a inventar la historia del cambio de bebés para que ella pudiera trepar alto y cambiar su destino». ¡Boom! Como un rayo en medio del gran salón. R.U. Yen se puso pálida como el papel al instante, rígida como una estatua de piedra, sin poder pronunciar palabra. Tú mientes. Perra, calumnias». Ella se levantó como loca y se abalanzó hacia Yumama con la intención de destrozarle la boca. Dos niñeras fuertes la sujetaron rápidamente. La mirada de mi padre, fría como el hielo, fulminó a Yumama. ¿Te atreves a jurar que lo que dices es verdad? Si miento en una sola frase, que toda su familia muera junto con esta sirvienta. Juro al cielo, cada palabra es la verdad. Yumama golpeó su cabeza contra el suelo como un tambor de guerra. Su padre es un sinvergüenza llamado Saint Daniel del este de la ciudad. Su madre biológica fue una prostituta en la torre Ji-Kui. Temiendo que esta sirvienta cambiara de opinión, usaron una aguja para tatuar una flor de ciruelo en su espalda como marca. Si no me creen pueden comprobarlo. Mi madre inmediatamente hizo una señal con los ojos. Las dos niñeras avanzaron de inmediato, ignorando los gritos y forcejeos de R.U. Yen, y le bajaron la ropa. En su piel blanca, una flor de ciruelo azulada y tosca apareció claramente. La verdad estaba clara. R.U. Yen se derrumbó blandamente, con la cara gris como la ceniza, murmurando sin parar. «No. No puede ser. Yo soy la condesa. Mis propios padres lo dijeron». El gran salón cayó en un silencio aterrador. Todos pensaron que habría una escena de regaños violentos, expulsión de la estafadora y limpieza del hogar. Pero extrañamente, todos estaban extrañamente tranquilos. Parecía que yo era la única sorprendida. Mi padre levantó su taza de té y bebió un sorbo lentamente, con una expresión relajada como si no hubiera estado gritando para enterrar a la familia de alguien hace unos minutos. Mi madre se abanicaba con su abanico redondo, con una leve sonrisa en su rostro. Mi hermano no sé de dónde sacó un tablero de ajedrez y jugaba concentrado solo, como si nada tuviera que ver con él. Mi hermana mayor, que acababa de correr desde el palacio para ver el chisme, incluso se estiró perezosamente y le dijo a mi madre: «Madre, esta obra es muy animada, lástima que el telón cayó demasiado rápido». Mi mano, que sostenía la carne de cordero, se detuvo en el aire. R.U. Yen también estaba aturdida por esa atmósfera extraña. Dejó de llorar y solo pudo mirar atónita a los familiares frente a ella. Mi padre finalmente dejó la taza de té y habló, pero se dirigió a mí. «Afei, la carne de cordero se enfriará y no sabrá bien». Por reflejo dije e inmediatamente bajé la cabeza para seguir royendo. R.U. Yen se derrumbó por completo. «Por favor, familiares, sean sensatos. Con mi talento y belleza, y además pareciéndome un poco a la hermana mayor, ¿cómo puedo ser falsa?». Ella gritó hasta quedarse ronca. Mi madre finalmente accedió a apartar la vista del abanico, mirándola como si viera a un payaso saltando. «En este mundo hay muchas personas que se parecen, ¿acaso todas son hijas mías? ¿Crees que la mansión del general es un mercado, donde cualquiera que invente una historia puede entrar?». Mi hermano no levantó la cabeza, colocando una pieza de ajedrez mientras la secundaba. «El primer día que entraste en la mansión, los ancestros de 8 generaciones de tu familia fueron investigados claramente. Tu padre Saint Daniel es un adicto al juego con deudas hasta el cuello, tu madre fue una cortesana en la torre Ji-Kui, al ver una vez de pasada a la hermana mayor vio que te parecías un poco y tramó la suplantación. Tu tío, que trabaja como escribano, ideó el truco del cambio de bebés. La idea no es mala, lástima que los métodos sean demasiado pobres.
R.U. Yen abrió los ojos desorbitados, con la cara distorsionada como un demonio, y se arrodilló sin fuerzas. Entonces, ¿por qué durante todo este tiempo no me desenmascararon? ¿Nosotros? Mi hermana mayor se rió hasta doblarse la cintura. Simplemente porque la vida tranquila era demasiado aburrida, tú viniste sola. Si no jugábamos una partida, ¿no estaríamos desperdiciando el arduo esfuerzo de tu familia? Mi padre asintió con aprobación. En ese momento estaba triste porque nadie practicaba el manejo de la lanza conmigo. Tú podías soportar el sufrimiento, aunque un poco tonta, me diste la sensación de estar enseñando artes marciales a una hija. Todas las reglas de etiqueta del palacio que aprendí en mi vida también tuvieron un lugar donde ser aplicadas. Verte pasar de ser una sirvienta tosca a tener gradualmente modales fue realmente satisfactorio. Mi madre continuó. Mi hermano colocó la última pieza de ajedrez, con frialdad. Copiaste tantos libros, aunque eres tonta, al menos conoces las letras, considera que nuestra familia tiene el mérito de haberte enseñado. Te enseñé tantos trucos de intriga palaciega y aprendiste rápido. Lástima que tu cerebro no es suficiente y lo usaste todo mal. Pero verte saltar por toda la mansión también nos ayudó a entretenernos bastante. Mi hermana mayor se reía hasta quedarse sin aliento. ¡Clac! Los palillos en mi mano cayeron al suelo. Miré a R.U. Yen volviéndose loca mientras la arrastraban fuera, y luego miré a mi familia riendo y charlando animadamente como si acabaran de ver una obra de teatro. Buscaron a una estafadora, la trajeron a la mansión y la criaron como una mascota, cada uno usando una forma para entrenarla y jugar con ella. ¿Es esto algo que una persona normal haría? Un grupo de personas insondables, inteligentes hasta la perversión, crueles hasta la sangre fría. ¿Cómo podría yo ser su hija biológica? El final de R.U. Yen en realidad no fue malo. Mi padre les dio a sus padres biológicos una suma de dinero para pagar sus deudas y luego envió a toda la familia a un pequeño pueblo en el sur. Incluso le buscó un esposo honesto y trabajador. Según sus palabras, después de todo, jugó con nosotros tanto tiempo, deberíamos pagarle un poco por su trabajo. La vida volvió a la normalidad, o al menos a la normalidad para mí. Seguí comiendo y bebiendo, con una vida tan tranquila como las nubes. Pero mi familia, después de este juego, comenzó a tener un nuevo interés, centrarse en mí. Mi padre empezó a arrastrarme todos los días para que me sentara a escuchar sus lecciones sobre el arte de la guerra, historias de batallas y recuerdos de sangre y fuego en el campo de batalla. Con cada frase me miraba esperando una reacción. Y mi reacción, por supuesto, era bostezar y entrecerrar los ojos. Mi padre, no solo no se enojaba, sino que me acariciaba la cabeza con una cara llena de alegría. Bien. Mente sin distracciones, no seducida por cosas externas. Verdaderamente es la cualidad de un comandante. Mi madre ya no me obligaba a aprender reglas, empezó a enseñarme a reconocer jades preciosos, distinguir fragancias y comparar brocados. Un montón de joyas preciosas apiladas frente a mí, preguntándome cuál me gustaba. Señalé un trozo de jade cálido de poco valor porque era agradable al tacto. Mi madre, radiante, tiró de mi mano y le dijo a mi hermana mayor. Mira, mira. Mia Fey realmente sabe volver a lo esencial, no se deja seducir por la vanidad. Este es el verdadero temperamento aristocrático. Mi hermana mayor asintió con aprobación. Ah, en realidad era porque ese jade se sentía suave. Mi hermano tampoco me obligó a estudiar libros más, todos los días me leía poesía, desde el libro de las odas hasta la poesía tan bisón, desde lo heroico hasta lo tierno. Yo escuchaba medio poema y me quedaba profundamente dormida apoyada en su hombro, babeando en su ropa. Mi hermano no solo no se enojaba, sino que me limpiaba suavemente y exclamaba con mi madre. La hermana tiene un alma pura, no contaminada por el polvo del mundo, por eso puede dormir tranquila con el sonido de la poesía. Este es el estado de gran sabiduría que parece estupidez. Toda la familia asintió al unísono en señal de elogio. Estoy a punto de volverme loca. Después de aburrirse de jugar con R.U. Yen, se volvieron para jugar un nuevo juego, demostrar que la tonta es un genio incomparable. Me sentía como una obra de arte viva siendo interpretada libremente según el estado de ánimo de cada uno. Comía mucho,
decían que estaba llena de bendiciones, que era la base para la prosperidad de la familia. Dormía mucho, decían que cultivaba el Tao en silencio, percibiendo la verdad del universo en mis sueños. Hablaba con frases incompletas, decían que mis palabras eran cortas pero con profundo significado, superando todo lenguaje vulgar del mundo. Ya no podía soportarlo más. Ese día, aprovechando que toda la familia estaba presente, reuní todo el coraje de mi vida, golpeé los palillos y me levanté de un salto. Yo no soy tonta. Grité. Toda la familia se giró para mirarme. Jadeando, grité fuerte. Sé lo que están pensando. Quieren preguntar por qué, si vivo tan bien, tengo que fingir ser tonta. Pero si no fingiera ser tonta, ustedes me habrían matado con sus entrenamientos hace mucho tiempo. Padre me habría forjado como un diamante, madre me habría convertido en una marioneta de palacio, mi hermano me habría rellenado como a un ratón de biblioteca, y mi hermana mayor me habría llevado al palacio como carne de cañón. Finjo ser tonta para vivir. Después de hablar, estaba tan cansada que casi me desmayo. En toda mi vida nunca había hablado tanto. Pensé que se sorprenderían, se enojarían, o al menos se asombrarían. El resultado fue que los cuatro se miraron entre sí y simultáneamente mostraron una sonrisa amable y cariñosa, como si estuvieran mirando a un niño que acaba de aprender a gatear. Mi padre fue el primero en abrir la boca. Bien. No deshonra ser mi hija. A tan corta edad ya entiendes cómo ocultar el talento y esperar el momento oportuno, verdaderamente tienes el carácter de un gran general. Mi madre intervino de inmediato. Lo sabía. Afei es inteligente desde pequeña. Eligió la forma más estúpida para resistir las reglas complejas. Este es el verdadero talento natural. Conocer claramente los pros y los contras, entender cómo elegir es mejor que leer 10.000 libros. La hermana es aún más inteligente de lo que pensaba. Mi hermano aplaudió elogiando. Mi hermana mayor se acercó y me pellizcó la mejilla. Pequeña tonta. Nosotros sabíamos desde hace mucho que fingías ser tonta. Si realmente fueras tonta, ¿cómo podrías haber evitado el entrenamiento de toda la familia durante tantos años? ¿Cómo podrías hacer que todos en la mansión del general, de arriba a abajo, te mimaran? La condesa tonta, se derrumbó por completo. ¿Ellos sabían desde el principio hasta el final que yo fingía ser tonta? Desde los 3 años, cuando intencionalmente te volcaste todo el cuenco de tinta encima para evitar la tarea de caligrafía de madre, ya lo sabía. Dijo mi hermano, con risa en su voz. Desde los 5 años, cuando fingiste caer del caballo de un golpe y desde entonces no te atreviste a acercarte al establo ni un paso, también lo supe. Dijo mi padre con voz llena de orgullo. Desde los 7 años, en el banquete de observación de flores que organicé, perseguiste mariposas por todo el jardín y pisaste los vestidos de todas las señoritas nobles, haciendo que nadie quisiera ser cercana a ti, ya lo sabía. Mi madre suspiró, pero sus ojos estaban llenos de sonrisas. Desde los 10 años, la primera vez que volví a la mansión a visitar, apenas me viste babeaste y me llamaste hermana caramelo en lugar de ser tímida o aduladora como los demás, ya lo sabía. Nuestra familia vive siempre en la línea entre la vida y la muerte, ¿cómo no íbamos a ver tus pequeños trucos? Mi mente se quedó completamente en blanco. Así que esa actuación de la que estaba orgullosa, eso que protegí con mi vida durante más de 10 años, ¿a sus ojos no era más que un juego de niños? Entonces, ¿por qué no me desenmascararon? Murmuré. ¿Por qué habríamos de desenmascararte? Preguntó mi padre. Mi hija es tan inteligente, sabe protegerse a sí misma, me alegro y no es para menos. Si quieres fingir ser tonta, te acompañaré en la actuación. Si te gusta ser la pequeña condesa tonta, crearé para ti un mundo donde puedas ser tonta con tranquilidad. Mi madre tomó mi mano, con una mirada tierna que nunca había visto. Este mundo es demasiado peligroso, el corazón humano es demasiado complejo. Tu padre en el campo de batalla, tu hermana mayor en el harén, tu hermano en la corte, cada uno está luchando en su propio frente. Solo esperamos que en esta casa haya una persona que nunca necesite crecer, que sea siempre inocente, que viva como una niña de verdad. Por eso hemos protegido en silencio tu estupidez.
mi hermano concluyó. Crees que estás actuando, pero en realidad toda la familia está actuando contigo. Tú, pequeña tonta, eres la persona más amada en esta casa. Mis lágrimas brotaron de repente. Resulta que eso de no pertenecer, eso de ser detestada, eran caparazones que ellos levantaron para protegerme. Resulta que no son locos de sangre fría, solo están usando esa forma extraña y retorcida pero profunda para amarme. Me lancé a los brazos de mi madre llorando a mares, llorando por tantos años de fingir ser tonta, llorando por la emoción tardía, llorando porque una vez pensé que había sido abandonada. Mi padre me palmeaba la espalda torpemente, mi hermano me pasaba un pañuelo, mi hermana mayor estaba a un lado riendo y regañándome, pequeña tonta. En ese momento finalmente entendí por qué soy su hija biológica. Solo una familia inteligente hasta lo extraño, profunda hasta dar miedo, podría criarme a mí, una pequeña condesa tonta viviendo en paz durante 14 años bajo sus alas. Desde ese día decidí no fingir más ser tonta, porque sé que sea quien sea, me convierta en lo que me convierta, ellos siempre estarán detrás protegiéndome. Al día siguiente, todavía estaba pensando en cómo aparecer con mi nueva imagen cuando, al llegar a la puerta del vestíbulo principal, de repente escuché suspiros dentro. Padre, madre, hermano, hermana mayor, suspiraban uno tras otro. Papá, mamá, vivir así es muy aburrido. ¿Y si nos rebelamos? La hermana mayor ha estado en el palacio tanto tiempo y no ve que ser emperador tampoco da ninguna libertad. Mi madre de repente se levantó emocionada. Antes tuvimos una hija falsa, ¿qué tal si ahora buscamos un hijo falso para seguir jugando? Justo en ese momento, se escucharon pasos en el patio. El viejo mayordomo trajo a un hombre joven que entró y se arrodilló con un golpe sordo frente a mi padre y mi madre, golpeando su cabeza contra el suelo mientras lloraba amargamente. Gran general, señora. Este sirviente tiene culpa. Ese año este sirviente fue engañado por malvados y cambió al joven amo. Este es su hijo biológico. Miré la habitación, los ojos de toda la familia se iluminaron al unísono. Bueno, está bien, decidí seguir fingiendo ser tonta.